Entre el miércoles 10 y el domingo 14 de octubre de 2018, tuvo lugar en nuestra ciudad la 10ª edición consecutiva del FILBA, Festival Internacional del Libro de Buenos Aires. El público se dio cita en las 5 sedes del evento, que logró una vez más acercar a autores con lectores. La primera jornada del FILBA se desarrolló en el Malva y contó con la presencia de su mentor y organizador Pablo Brown. Muchas gracias por venir. Acá estamos, por 10ª vez. En estos 10 años hicimos 33 festivales, en 3 países y en 7 provincias. Tuvimos 1.469 autores invitados, 721 argentinos, 551 latinoamericanos y 197 internacionales. Pasamos por 168 sedes, organizamos 866 actividades. Esto es una fiesta, pero no es cualquier fiesta. Es una fiesta de la lectura, por lo tanto no puede dejar de ser una fiesta llena de pliegues. Una instancia de diálogo y reflexiones compartidas. Un espacio de resistencia para la cultura. Algo que hoy necesitamos más que nunca. La importancia que yo le doy a este evento, y al ser la 10ª edición, es justamente que haya perdurado, es que se haya instalado en el imaginario de Buenos Aires, por lo menos, este festival, y también en Montevideo y en Chile, que esta edición va a tener su correlato en esos 2 países. Para nosotros es muy importante haber llegado hasta acá. Lo mío es pura felicidad, digamos. FILBA empezó en 2008, fue una idea original, primero de Pablo Brown y Soledad Constantini, que tuvieron la idea de traer un encuentro entre escritores y lectores que sea un festival y no un congreso. Eso pasó en 2008, hace 10 años. En aquel momento creo que nadie de los que estábamos en aquel primer festival acá en Malva pensábamos que 10 años después iba a poder sostener una locura semejante, y acá estamos festejando la 10ª edición, así que por eso estamos festejando. El tema de este año es fiesta y por eso estamos celebrando por 10 años del festival. El FILBA ha crecido un montón de manera exponencial, diría yo, estos últimos 5 años, en términos de público, de cantidad de invitados y la verdad, y también de cantidad de actividades. Hacer 10 años un festival en nuestro país es algo muy importante, cuesta muchísimo, entonces es un triunfo que se vive con mucha alegría. ¿Qué rasgos diferenciales tiene el FILBA respecto de otro evento tradicional porteño, que es la Feria del Libro? Yo siempre digo que la Feria del Libro, los libros están en el corazón, y en la periferia están los autores que hacen sus charlas y etcétera. Y en el FILBA es al revés, el corazón son los autores, es tratar de lograr que los libros de los autores invitados lleguen a las librerías y a la prensa, y que eso despierte el interés de los lectores por conocerlos. Es un festival que se está expandiendo y es una punta de lanza, ¿no?, a la cultura hoy argentina y latinoamericana. El FILBA lo que hace es conectar lectores con autores, hace que libros que por ahí acá no estaban, de golpe estén circulando. Eso culturalmente es muy importante. Estamos todos los editores, todos los escritores. Es una fiesta de las letras y es un espacio de encuentro. Bueno, esta es en realidad mi primera cobertura como corresponsal del Mundo aquí en Buenos Aires. Estoy muy contenta de que sea así, porque uno de los grandes lazos que hay entre Argentina y España es el lazo cultural. En este festival vienen españoles, también viene gente que es muy admirada en España, como Julieta Venegas. Realmente es como estar en Madrid cubriendo algo. ¿Qué papel tiene la literatura a la hora de hacer tus canciones, por ejemplo? Pues para mí, a mí siempre me ha, como que las dos, tanto la literatura como la música han sido como juntas, o sea, es lo mismo para mí, o sea, es nada más extender, digamos, como la curiosidad o la creatividad a un lugar en donde puedo como entender cosas, puedo, no sé, como saciar mi curiosidad, conocer distintos puntos de vista, empatizar con otros puntos de vista, y eso también enriquece mucho, obviamente, el hacer canciones. Yo personalmente vivo la literatura desde el lugar de lectora, y me parece que me ha cambiado la vida y que me encanta poder sumarme a algo que genera ese tipo de contacto, ¿sabes? Como entre la gente, que puede acercarse un poco a ver qué pasa, a husmear conferencias o talleres, o como que genera esa cosa como casi callejera, que es muy linda, la verdad.
La polémica escritora, pensadora y crítica de arte Catherine Millet estuvo a cargo de dar inicio a las actividades con un discurso inaugural absolutamente polémico. Et récemment, nous avons vu surgir un nouveau féminisme, mais ce néo-féminisme fait paradoxalement ressurgir un vieux vocabulaire. Il y est par exemple beaucoup question de sororité. Veo que hay un gran guiño político y hay mucho verde en este festival. Catherine Millet ha sacado el pañuelo verde. Esto es muy importante. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarla. He podido hablar con ella, he hablado de la violencia de género en España, he hablado del movimiento feminista en España y en Argentina, que son dos países que este año han protagonizado portadas internacionales. En España, el movimiento feminista en general, con la violencia machista, que es una de nuestras grandes lacras, y en Argentina con el movimiento pro aborto. ¿Qué te pareció el discurso inaugural de Catherine Millet? Me pareció polémico, me parece que salió con todo y a debatir el núcleo de toda la movida feminista de los últimos 2 años. La sororité signifie la nécessaire union des femmes entre elles, une solidarité qui s'appuierait sur le rapport de similitude qu'il y aurait entre toutes les femmes, confondues dans une même condition. Au mois de janvier dernier, quelques amis et moi avons rédigé une tribune intitulée « Des femmes libèrent une autre parole » pour critiquer les dérives du mouvement MeToo. Lorsque cette tribune fut publiée dans le quotidien Le Monde, accompagnée d'une centaine de signatures, dont celle de l'actrice Catherine Deneuve, qui nous a permis beaucoup de publicité, nous nous sommes vus reprocher de trahir cette sororité. La notion de sororité est à mes yeux très problématique. Outre que je peux ressentir autant de solidarité et de compassion à l'égard d'un homme qui souffre qu'à l'égard d'une femme, ce mot appartient trop au vocabulaire religieux pour que je le fasse mien. Tuvo una cosa que para mí es muy valiosa, que es digamos, mostrar todas las contradicciones que hay dentro de las posiciones feministas sobre los temas principales. Esa misma noche tuvo lugar una simbólica entrega de premio Nobel al gran autor argentino Jorge Luis Borges. ¿Y qué te pareció la entrega del premio Nobel en ausencia eterna a Jorge Luis Borges? Me parece que él se anticipó, como habrás visto en el video, él como que todos los años lo postulaban, o sea que ya era un rito para él. Reiteramos formalmente que el Premio Nobel de Literatura del año 2018 es para Jorge Luis Borges. Vos anunciaste el otorgamiento del Premio Nobel honorífico desde la Argentina. Contame cómo fue y qué pasó. Bueno, este año los académicos suecos declararon desierto el premio. Nos pareció con Juan Mendoza y Marca Ellas que era una oportunidad inmejorable para decidir otorgárselo finalmente a Borges después de tanto histeriqueo, y lo que hicimos fue anunciarlo justo en el momento en el que los suecos anunciarían el Nobel, que no van a anunciar este año, y en diciembre, que sería la entrega, veremos de qué manera se lo hacemos llegar a Jorge Luis. Antiguas elecciones terminadas, predomina por el premio, se lo dan a otro, esto es una especie de rito, ¿no? Pero fue una experiencia muy loca, porque en el fondo, buscando entrevistas en YouTube, muchos le preguntaban a Borges respecto del Nobel y él estaba ya harto de contestar. Entonces cada respuesta va mejorando hasta convertirse en una butad. Y por otro lado, en un punto asumir que le hubiera encantado recibirlo, porque era un hombre pobre y le hubiera venido muy bien esa guita, como a muchos escritores además. Exactamente. Entonces, bueno, fue un trabajo muy interesante, y el discurso que leímos está hecho con fragmentos del libro de prólogos. O sea que íntegramente es como si el propio Borges hubiera escrito el texto, digamos, de recepción. Algunos grandes nombres de la literatura argentina y del mundo se dieron cita en la 10ª edición del FILBA, Festival Internacional del Libro de Buenos Aires.
El guatemalteco Horacio Castellanos Moya, el español Fernando Sabater, el escocés Irving Welsh, el americano David Leavitt y los argentinos Mariano Quirós y Eugenia Almeida fueron, entre otros, quienes dijeron presente. Y viniste al FILBA para presentar por lo menos 3 libros. Vengo al FILBA, yo estuve en la primera edición del FILBA hace 10 años, fue una experiencia, fue mi primera vez en Buenos Aires además. Y ahora vengo y han salido 3 títulos míos este año, que la última novela Moronga, ya han reeditado mi primera novela, La Diáspora, que salió en 1989, y también han reeditado El Asco, una novela que es más conocida por el escándalo que hay alrededor de ella. Y bueno, esos 3 libros es de los cuales he venido a hablar y a conversar. Sí. Fernando, usted ha venido para el FILBA y va a dar una charla sobre Borges y la filosofía. Sí, es un tema que me interesa mucho porque a mí me ha gustado siempre la literatura fronteriza con la filosofía, ¿no? O sea, los autores como Leopardi, los autores como Nietzsche, etc. Y por supuesto Borges, aunque Borges tenía una visión irónica de la filosofía, no era un, digamos, no pretendía hacer un tratado, pero utilizaba como tema de sus narraciones, etcétera, problemas filosóficos o situaciones filosóficas. Él descubrió lo poético que hay en muchos problemas filosóficos, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante. Y bueno. Esas cosas no son de hoy ni de mañana, son de siempre. Y son además una reflexión profunda. Shakespeare no daba clases de filosofía. I've been doing interviews and promotion for the new book. I've got a talk tonight, discussion about body parts, I think. I'm not really sure what it is. And then I'm going on to a nightclub to do a DJ set and play some kind of disco and techno and all that, which should be fun. I'm going to play a mixture of my own stuff that we've just done with my friend Steve Mack in Brighton, and we've done an album, so we're going to play some of that. And we're going to play some other techno, some disco, some acid house music, just kind of party music, really, you know. ¿Qué está haciendo en el FILBA? ¿Qué es lo que le interesa más del FILBA? ¿Y de qué va a hablar? I'm very happy to be back in Buenos Aires, a city that I love. I'm actually going to read a story, a short story, which has been translated in one day so that it can be projected in Spanish as well. It seems to be much better organized than most festivals. I appreciate that the headquarters is here at Eterna Cadencia because I love this bookstore and it's great to be here. I'm also struck by the fact that it's truly an international festival. It isn't at all dominated by English language writers, and many of festivals I've been to are, almost the majority of writers write in English. Here, I think there are only 4 this year, which is great because, literature happens and belongs to the entire world. I think the Anglo-Saxon world tends to forget that. Lo que estoy por hacer es una lectura, compartir un panel que se llama Ruta de Autor, en el que 4 escritores hablamos de las ciudades, de los lugares de nuestras respectivas ciudades que nos gustan, nos disgustan o que nos han determinado de alguna manera.
Yo voy a hablar un poco en general de la ciudad de Resistencia, que es la horrible ciudad donde nací y que amo profundamente. ¿Y por qué esa relación conflictiva? Porque es una ciudad objetivamente fea, dijo alguna vez. A Miguel Rep le escuché decir que es una ciudad objetivamente fea. Nosotros solemos decir que Resistencia no es una ciudad para turistas, o no es país para débiles. El nombre del río me lo contó, para variar, Insúa, tragadero, así es como se llama. Insúa me pedía que lo acompañara a pescar cada vez que le venían ganas de hacerse un chupín de pescado. Nos instalábamos en la orilla con el equipamiento, un balde lleno de lombrices, una bolsa de pan, 2 líneas y un par de tetrabric de vino rebajado con jugo de un pomelo o de una naranja, cosa de distraernos. O bien nos subíamos al cachiveo y nos mandábamos hasta el medio del río, como para trabajar desde ahí. Pero al final nunca pescábamos nada. Insúa se la pasaba hablando, contándome cosas, y yo no hacía más que colgarme mirando el agua oscura del río. El tragadero, por lo menos eso me explicó Insúa, es mucho más peligroso de lo que parece. Tiene mucho barro en el fondo, un barro que te chupa, que te empuja para abajo. Por eso se llama tragadero, porque traga las cosas y las personas. ¿Qué estás haciendo en el Filba? ¿Qué vas a hacer? He tenido una participación de leer con otros poetas, con Echevarren, con Mercedes Cebrián, con Fabio Moravito, Fabián Casas y Zurita, digamos, un equipo soñado. La verdad ha sido una belleza estar en ese grupo, y después una conversación con Martín Coan y con Raúl Zurita sobre el lugar de la fiesta en tiempos espantosos. Sería para resumirlo brevemente. ¿Y cuál sería el lugar de la fiesta en tiempos espantosos? Bueno, se estuvo hablando de cómo resistir y de qué lugar tiene la palabra en tiempos en que la realidad social está muy complicada. Y nos corrimos un poco del eje de la fiesta en sí, para pensar más que nada el tema de la palabra, de la escritura, de la lectura, cómo eso puede ser un lugar de resistencia, si es que puede. ¿Y cuál es tu opinión? Yo creo que sí, que es un lugar desde el cual uno manifiesta una confianza básica en que algo puede pasar, si no, no estaría el gesto de la escritura, que siempre implica un otro, una voluntad de decir, de compartir. Pero bueno, son cosas que uno va pensando a medida que el escenario se transforma. El chico no sabe. Si uno se para demasiado cerca, no logra ver nada. Hay algo ahí, una mancha que disimula su origen. El olor a quemado lo tapa todo, no sabe. Por eso se para tan cerca. Mira las cosas de arriba. Gran error. Primero hay que alejarse. Si se puede retroceder 100 metros, entonces 100. Si no, lo más que se pueda. De lejos se calibra mejor el desastre, se puede comprender el motivo, la causa. De lejos el olor a quemado se atenúa y permite que aparezcan también otros perfumes. La sangre, cuando empieza a secarse, la intensidad deja saber si ha sido grave o si hay un margen para poder hablar de daños menores. El olor a cuero que acaba de ser desgarrado, caucho derretido sobre el suelo, el sudor de los que miran, el viento, que puede traer agua o bruma, la noche cuando se apoya sobre los cuerpos. De lejos se puede ver, eso es un auto, eso es una vieja casilla de alta tensión, eso es un poste. Reconstruir con lo que queda un paisaje de lo que hubo, pero el chico no sabe. Camina rodeando lo que debería ver de lejos y cree que entiende. Y corretea detrás de la camilla para ver uno de los cuerpos y se deja mojar por la luz de la ambulancia, y cada cosa que pregunta a la policía la va depositando en una libreta como si fuera una perla. No va a durar mucho en ese trabajo, Guyot lo sabe. A cierta cantidad de desgracias vistas de cerca, los ojos se retiran y ya no vuelven. Nunca. El cuerpo, al no haber podido distanciarse de los otros, se distancia de sí mismo y después se pone a buscar
feroz, algo que lo traiga de vuelta a su reino, algo como el alcohol. Algunos autores se alojaron en la residencia de escritores de la Casa Victoria Ocampo y cumplieron con el compromiso de escribir una bitácora sobre el evento. Rodrigo Fresán fue uno de ellos. Rodrigo, viniste invitado por el FILBA a Buenos Aires y estás en la residencia de escritores que se alojan en la Casa Victoria Ocampo. Así es. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué viniste a hacer particularmente? Bueno, vine invitado por el festival a hacer una conferencia y una mesa redonda sobre las listas, lo cual es una cosa que a mí estilística y estéticamente siempre me interesa, incluso en mi literatura, como cosa enumerativa. Y aquí en la casa, bueno, me dieron la opción si prefería ir a un hotel o prefería venir aquí a la casa racionalista, que fue un gesto muy racional, en el mejor sentido de la palabra, de Victoria Ocampo, para dinamitar un poco el barrio, ¿no? Construir esto aquí. Me dijeron, ¿preferís estar en un hotel o preferís estar aquí y escribir una bitácora sobre tu experiencia de vivir en la casa? Y elegí esto, la verdad. Primero, porque yo siempre tenía muy presente la famosa foto de la escalera, que es como un poco una especie de mini portada del Sgt. Peppers a nivel literatura argentina en un determinado... Borges y otros. Sí, bueno, la banda de los corazones solitarios de la generala Victoria, ¿no? En lugar de Sargento Pepper, ¿no? Sí, digamos. Me intrigaba eso y después, ya viviendo hace muchos años afuera, me intrigaba la idea de no venir a un hotel, sino a una casa, ¿no? Y que no fuera una casa mía o una casa de un amigo, fuera una casa que tuviera un cierto margen de extrañeza hotelera, pero que siguiera siendo una casa, ¿no? ¿Y qué singularidad percibís, digamos? ¿Qué efecto de vinculación con los colegas también residentes en tan pocos días? Llegamos ayer y hoy estuvimos hablando y desayunando un poco, pero quiero decir, pero no es una residencia de escritores como puede ser la de Iowa, que son 3 meses, entonces se genera una cantidad de vida en común, estos son muy pocos días. Y no hay tanto contacto intelectual, digamos, ¿no? Me parece que es como... La idea me parece que la relación se da más con la casa que con la gente que está en la casa. Ay, ¿cómo es eso? La relación objetal con una casa. Bueno, sos todo el tiempo plenamente consciente de dónde estás y la casa que es, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con la bitácora? La bitácora, bueno, básicamente mi preocupación es la escalera. O sea, se la voy a dedicar completa, total y plenamente a la escalera de la casa. La escalera? Bueno, Cortázar escribió las instrucciones para subir la escalera. Exactamente. O sea, lo cual ya elimina una cantidad de problemas y de tentaciones. No, se puede contar cosas de una escalera, se pueden contar los escalones. El otro día pensaba y sacaba cuentas que yo ya tengo como escritor edito, como escritor público, ya tengo más tiempo en Barcelona que en Argentina. Ahora estoy empatado en libros escritos, pero voy a desempatar el año que viene, digamos. Y eso no me convierte en un escritor catalán a mí. No, obviamente. Por eso. Pero tampoco sé si sigo siendo un escritor argentino. Me parece que eso depende más de la mirada del otro, ¿no? Pero cuando vas escribiendo, por ejemplo, ¿qué sentís en términos de elección lingüística? En términos del peso de las palabras. No, pero yo siempre escribí, yo siempre dije que mi gran decisión estética y escuela lingüística es el doblaje de las series en México. Quiero decir, ese sería el español que aprenderían los extraterrestres a la hora de invadir Latinoamérica y España. Para arreglárselas. Y me gustaba, y eso también a mí me hizo siempre sentir un poco extraterrestre, salvo en casos muy puntuales, como puede ser algún cuento de historia argentina o Esperanto, donde, bueno, tiene que aparecer el voceo porque son argentinos los personajes y hablan. Pero incluso la Argentina como rara vez es mencionada por su nombre en mis libros, hay una fórmula que se repite, que es mi hoy inexistente país de origen, constantemente, como es que escrita desde un futuro no particularmente lejano, no demasiado lejano.
y la Argentina es como una especie de sombra, ¿no? Pero también yo soy muy creyente y me parece que Borges tenía razón cuando en el final del escritor argentino y de tradición decía nuestro tema es el universo. O sea, ser argentino es una fatalidad, pero tenemos esta ventaja que no tienen otros. Sí. Cortázar decía, ser argentino es estar lejos, ¿no? Quiero decir, hay una idea de la distancia y ser escritor argentino también, me parece, ¿no? El otro día me preguntaban, y yo recuerdo cuando todos nosotros nos iniciamos como generación, ninguno decía yo quiero escribir la gran novela argentina, ¿no? En el sentido de la gran novela, nadie quería escribir Conversaciones en la Catedral, ¿no? No la gran novela latinoamericana. A eso me refiero. Claro. El equivalente a la gran novela latinoamericana, y de hecho también pensaba que de todas las grandes novelas argentinas son novelas muy extrañas, fragmentarias, atomizadas, quiero decir, parecería que fueran reuniones de cuentos que se ponen a conversar, si nos convertimos en novela o nos convertimos en otra cosa, ¿no? Y la otra particularidad que para mí es la definitiva y que convierte la literatura argentina en algo inequívocamente, incuestionablemente particular, es que yo creo que es la única literatura del mundo, en el idioma seguro, me atrevería a decir que en el mundo entero y hasta de la galaxia, ¿no? Que creo que es la única literatura en la cual todos sus escritores canónicos o totémicos siempre estuvieron o pasaron de una manera muy, muy clara y evidente por el terreno de lo extraño, lo fantástico o lo sobrenatural, ¿no? Sí. Y me parece que la literatura argentina es extraña, básicamente, y que es uno de sus grandes dones y también uno de sus grandes problemas a la hora de ser considerada fuera de la Argentina también, ¿no? Sí. Porque lo extraño provoca extrañeza muchas veces. Sí, ahora, si la literatura argentina es una literatura marciana, cuando los marcianos nos invadan se van a sentir como en casa. Sí, nos van a perdonar, yo creo que nos van a perdonar. Vamos a hacer, viste en las películas de ciencia ficción que hay como una especie de pequeña orden de esclavos calificados, yo creo que van a ser todos argentinos. Sí. ¿Cómo ves Buenos Aires? Yo venía con una, como debe pasarle a todo el mundo, una gran bolsa de prejuicios sobre los porteños. Algunos los confirmé y otros me dieron vuelta, por supuesto. A ver, En principio, la mirada sobre la ciudad. Yo tenía la mirada del provinciano, Buenos Aires como una gran masa informe que era todo lo mismo. Subía a un colectivo, por ejemplo, y era como que se repitiera un paisaje. Pero una vez que estuve acá en la ciudad empecé a darme cuenta de la diferencia, incluso abismal, entre de un barrio a otro, que se da con solo cruzar una cuadra, a veces, lo que es bastante impresionante. Claro. Y eso me gustó también entender o creer que entiendo esa especie de recelo entre conurbano y ciudad de Buenos Aires, que para mí era, te repito, todo lo mismo. Incluso el conurbano formaba parte de la ciudad de Buenos Aires. Para mí, cuando escuchaba a los del conurbano hablar despectivamente por ahí de la ciudad, yo decía, pero ¿cómo si es lo mismo? Vos sabés que yo leí Una casa junto al Tragadero, es el único libro tuyo que leí, y cuando supe que vos vivías en Buenos Aires, creí que era un libro de nostalgia por el paraíso o bien el infierno perdido. Pero fuera de cámara me decías que ya lo habías escrito en Resistencia el texto. Sin embargo, es un texto nostálgico sobre el horror y la belleza de un mundo, no sé si existente o ya perdido. Mira, está bueno eso. En realidad sí, mi intención era la buscarle una vuelta de tuerca a la idea idílica del que se va de la ciudad en busca de, por así decirlo, una cierta calma, o algo parecido a calma, o escapando de algo que lo tiene a mal traer, y que en el medio se encuentra con un mundo medio loco
que tiene, que le cuesta ordenar o asimilar, Sí. y al que le cuesta acoplarse. En Una casa junto al tragadero está la cuestión de la violencia como una inminencia absoluta. Todo el tiempo uno encuentra ese fermento que no se sabe si es por el salvajismo, el calor, la falta de comida. ¿Qué pasa en la realidad de los hechos? Y es una violencia, es una violencia recreada por mí, por supuesto, pero es como también una violencia apagada, me parece que es lo que a mí me interesa, y es el tipo de violencia que yo creo leer, sobre todo en el Chaco, que es como la inminencia del estallido violento, que no es esa cosa abrumadora tal vez que uno pueda leer en novelas, si se quiere, o porteñas o incluso cordobesas que leo. Es como una violencia pueblerina para mí, una violencia apagada. Y decime una cosa, ¿quiénes son tus pares contemporáneos? Los autores que vos lees, que admirás o que envidias. Me gustan mucho los cordobeses, sobre todo Federico Falco, Luciano Lamberti, hay un pibe santiagueño que es grosísimo, se llama Claudio Rojo Sesca. Son distintas maneras, me parece a mí, de ver o de comprometerse con la literatura, que a mí me llama mucho la atención. Usaste la palabra compromiso, que es una palabra anterior incluso a mi época, y que me parece es una palabra noble, en el sentido que aplicada a la literatura es, yo me entrego a la literatura, no estoy pidiendo a la literatura que me dé cosas. Es un acto, es una ofrenda. Es también o un lugar común, pero es también una tontería dedicarse a la literatura pidiéndole algo, porque es como un ejercicio que nadie te obliga. Es un ejercicio placentero porque viene de la lectura, que a uno la lectura por lo general, más que para otra cosa, sirve para el placer, si bien te sirve también para otras cosas, pero en principio es el placer. Y a partir del placer te desprenden las ganas de que sea placentero también la escritura, lo que uno hace. Entonces creo que ese es el compromiso. Yo leí hace muy poco el texto de la presentadora, la persona que abrió el festival, Catherine Millet, ¿cómo se llama? La verdadera vida de... La vida sexual de Catherine Millet. Bien, y es muy interesante porque ese texto invierte la posición tradicional en la cual se supone que el sujeto masculino cosifica a la mujer. Es un libro de una mujer cosificando a los hombres, convirtiéndola en parte del cuerpo. Yeah, I mean, I think that it's objectification has traditionally been a male thing because everything, culture has all been from a male point of view. Cinema has been about the male gaze kind of on women. So it is interesting that the kind of tables have turned a little bit, and I think that women are still massively objectified in society. You look at all advertising and sort of, I don't think it's. I think that the interesting thing about it is that it maybe gives men a taste of their own medicine in a sense, and maybe guys will see that it's not really comfortable being objectified in that way. That you kind of that your personality, your humanity is taken from you when you're objectified, and I think that that's an important lesson for humanity, really. So I think it's a lesson that maybe a painful lesson for men, but I think one that we could all do with women. En su literatura se nota el interés por los nuevos lenguajes, por las nuevas tecnologías,
por los nuevos modos de expresión y de circulación. Y una preocupación notable por lo juvenil y por la experiencia, como experiencia. I don't know, I mean, I think that you kind of, you draw on influences around you when you write, and you just write what you write, really. You know, you kind of, as the world changes, you change with it to some extent, you know, and you just kind of, I don't really think about it overtly, you know, you engage with the world in your own way, in your own level, and it's, you know, it's like, I don't, you know, I'm obviously kind of, my writing's changed over time, but it's not something that I'm consciously saying that, oh, I must write for young people, or I'm a young adult writer or a youth writer or whatever. I don't really think of it in these terms. Leí una entrevista que le hicieron donde él decía que su editor, supongo el editor inglés, le preguntaba si lo que estaba escribiendo tenía formato adaptable a novela, digamos. No hay una cierta demanda que tal vez no es la del público en general, sino del primer lector, que es el editor. Yeah, I mean, I've been quite lucky because I've had the same editor for 25 years, basically. So I don't know what I would do if he fell under a bus. I would kind of, it would be quite sad, really. But and he's never, I mean, he's kind of occupied a little space that, you know, and the world's kind of changed around him, but he's kind of kept this little zone of people that he's been able to sort of work with without really kind of putting any big kind of sort of commercial pressures on people to, you know, a lot of writers are pushed into genre now because it sells, basically, you know, it's like, so, I mean, if I'd started out now, they would have, I'm sure that if somebody had been editing Trainspotting, for example, they'll say, this is a crime novel, can you kind of, can you have a cop who solves who arrests them or something like that, or, you know, something else. So they would find a way to package it in some way, or, you know, maybe change it in some way as a genre novel, or as some kind of, they could maybe call it a thriller. So yeah, I've never had felt under any pressure to write in any kind of way. Bueno, Trainspotting parecía haber inventado un género que tenía que ver con la experiencia y con la modernidad. I think it's like a post-industrial survival novel. That's the genre that I think I've created. Bien, sí, es una buena lectura. A Buenos Aires, ¿la conocía? ¿Qué le pareció? It's a wonderful town. I love just jumping on the metro and coming out, going to a different place, and you get out and it's completely different to the place you were in before. It's like you've gone to a different world. So it's, people are so lucky to live in this city because it's such an amazing place, such an amazing experience being here. ¿Cómo percibe la situación ahora en Europa, él en su condición de escocés nativo? I live in America, UK, USA. I think that everywhere is volatile, everywhere is in flux. I think we have a kind of, you know, as I said, you know, the dominant political creed of our time now is assholism. You find the biggest asshole in the country, and you vote for them, and then you hate them, but you keep voting for them. So that's where we're at basically now. You know, it's a quest to find the complete and utterly kind of biggest arsehole that we can for every country and vote them into power. This is our creed now. I mean, socialism is dead, capitalism is finished. Long live assholism. En realidad es una aplicación de la famosa frase de la Internacional Comunista, pelotudo del mundo unidos. But they're doing it all at our expense, basically. Like, you know, they have united, and you know, they're very, very united. But we're very, very divided, and that's exactly the way they want it. Well, we're the real assholes if you think about it. If they're united, then we're divided. En nuestra próxima emisión seguiremos recorriendo todas las instancias del FILBA y conociendo a los autores que se dieron cita en este gran evento. I've always found Buenos Aires very alive, culturally, intellectually. There's a kind of intellectual vitality
that much more than in most European cities. A pesar de que me considero bastante afortunado porque, en fin, nunca he trabajado en mi vida en el sentido fuerte del término, o sea, siempre me han pagado por hacer lo que quería hacer, ¿no? Es decir, que la mayor habilidad de mi vida ha sido lograr que me pagaran por hacer lo que hubiera hecho de todas maneras aunque no me pagasen. Sí. Para mí el castellano es como un área de defensa también, es como un área de resistencia, es como un área de... Es mi lengua, el castellano, y es donde yo me siento cómodo y es en lo que yo escribo, aunque me mueve en un mundo en inglés a veces. Claro. Tu lengua es tu muro contra el muro detrás. Ahí está la cosa. No. Y sí. Está tan allá que uno dice, no, esto no puede ser serio. No, pero es que está siendo transparente. Y lo peligroso no es, me parece, que haya un Bolsonaro, sino que haya mucha gente que encuentra en ese discurso un nicho cómodo.